La selección Colombia obtuvo 4 puntos en estos primeros dos partidos de eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Y acá en A un Toque vamos a hablar sobre lo que es el mediocampo de esa selección de Lorenzo, ese tribote que maneja en ese 4-3-3 el profesor Lorenzo. Bueno, Diego, mediocampo de la selección Colombia, ¿cómo lo ve? Hemos tenido variantes, normalmente maneja un 4-3-3, un 3 en la mitad. Es Lerma, su titular, su pivot, su cabeza de área. Mateus, el gran criticado Mateus, que ha tenido estas dos primeras fechas como interior derecho y ha alternado, o al menos alternó en el primer partido a Arias como interior izquierdo, luego entró Carrascal como interior izquierdo y para la segunda fecha contra Chile también alternó ese segundo interior. Manejó con Carrascal iniciando, luego pasó otra vez Arias a ese sector y a Carrascal más en la media punta, ¿no? Con una especie de 4-4-2 en rombo, pero así ha estado manejando el mediocampo de Lorenzo. No sé si le parece, hablemos directamente cortico y al pie de Lerma, porque se le celebró su primer partido en Venezuela y se le criticó el segundo partido en Chile. ¿Cómo lo ve usted? Eh, Tengo problemas con él. No sé si a nivel de valor no puede ofrecer un poco más al equipo. Entiendo que Lerma sea un fijo para Lorenzo porque es un jugador que suele imponerse muchísimo en los duelos, pero por lo menos a mí Lerma sí me queda debiendo un poco eh, con balón, en salida de balón, que es algo que a la selección Colombia es uno de los registros de la selección Colombia le cuesta demasiado desde el inicio del proceso Lorenzo y creo que tiene que aportar más allá de que en el contra Chile a nivel defensivo también le costó sobre todo cubrir sus costados porque creo que ahí Chile hizo un poco de daño, sobre todo con algunos descensos de Brereton, aunque estaba vigilado por Muñoz. Sí, yo tengo que decir que a mí en lo personal eh, se le ha sobrevalorado un poco la situación del tema de la salida de pelota a Lerma, porque confunden el tema de hacer pase seguro a hacer pase filtrado. Me parece que ese es el factor que le está debiendo a Lerma a ese cabeza de área que tiene Lorenzo en ese 4-3-3. Y lo digo por una razón, y es que cuando usted maneja los dos interiores tan adelante de ese pivot defensivo, usted le está dando una exigencia mayor a ese pivot defensivo en salida o en construcción desde el fondo. Porque necesita tener muy buena pelota y muy buena visión de juego en ese pase entre líneas si es que lo busca, tiene que tener muy buen lanzamiento en largo, que eso muy poco lo está manejando esta selección Colombia. Al menos sea el pase desde central a extremo o sea el pase desde el pivot a extremo. O ya sea pelota en cambio de orientación o pelota al espacio. Y en eso Lerma no ha dado ningún tipo o ha sumado en cuanto a ese tipo de factor ofensivo de la selección Colombia. Eso por un lado. Y segundo, entiendo también, y eso ya lo mencionaba Diego, y es que es el jugador que mejor puede ganarle duelos de forma mucho más ordenada. Porque claro, Barrios puede ganar esos duelos, es muy bueno en eso, es el mejor registro que tiene Barrios, pero sí suele desordenarse mucho en ese posicionamiento. Y cuando usted tiene tanto jugador ofensivo, necesita tener mucho más orden en esa parte defensiva que ayude mucho al tema defensivo a los centrales, que no los exponga tanto en esas posibles transiciones ofensivas del rival. Y en cuanto a Mateus, no sé si quiere entrar de una con Mateus porque ha sido el más criticado en esta selección Colombia. Iba a tocar rápidamente un tema de que esta selección, lo mencionábamos al inicio del proceso Lorenzo, era una selección que este lanzamiento lo que usted mencionaba lo hacía, lo manejaba mucho, De hecho, pero nosotros llegamos a decir que lo hacía de más, o sea, como que eh, exageraba mucho en ese factor. y creo que ya que hablamos
anterior video sobre los posibles relevos o los posibles jugadores convocables que podían mejorar esas posiciones. Creo que Kevin Castaño, sobre todo en un partido exigente como lo fue contra Corea del Sur, porque ese partido fue exigente, creo que lo demostró. Yo creo que Kevin Castaño puede ser una alternativa tanto para Barrios, que creo que es el suplente, como para el titular como le. Sí, 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 estoy de acuerdo. Castaño, creo que junto a Campuzano, de hecho, también fueron los que mejor sumaron ese tipo de factor de lanzamientos en largo. Vea, vamos a hablar del jugador más criticado, yo creo, junto a Muñoz en esta segunda, en estas dos primeras fechas. Se le ha criticado porque no sumaba en ataque, se le ha criticado porque técnicamente no generó nada, se le ha criticado porque deambulaba por el campo. Y en cierta forma esas tres críticas han tenido razón, pero en parte no. ¿Por qué Mateus Uribe es un jugador tan indispensable dentro del sistema de juego, dentro del sistema de Lorenzo? Y es por una sencilla razón, y es que no hay otro perfil en ese interior derecho como Mateus Uribe. Un jugador que con despliegue físico pueda estar fijando línea defensiva rival o jugando entre líneas, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad en algún tipo de jugada mal elaborada, retroceder su posición en esa transición de ataque a defensa para apoyar a Lerma en esa fase defensiva. Es un jugador que además se le ha aprovechado muy poco, solo mencionamos el partido contra Chile, la capacidad que tiene de lectura de atacar espacios. Y es un jugador que sabe llegar al área muy bien desde segunda línea. Y sobre todo, y eso lo demostró mucho con Rueda, en la selección de Rueda, la capacidad que tiene de llegar desde segunda línea en juego aéreo. Porque con Rueda teníamos la costumbre de llegar a banda y centrar como 1000 centros y ninguno destino, pero siempre llegaba Mateus en ese ítem, en ese factor ofensivo. Yo creo que es que se le ha criticado además a Mateus y no se le ha entendido la utilidad que tiene dentro de ese mediocampo los dos factores, tanto lo defensivo y lo ofensivo, porque el interior izquierdo que maneja Lorenzo normalmente lo maneja más desde la parte creativa o desde la parte ofensiva. Sí, yo creo que no hay que jugar con tanta intensidad y que lo haga también Mateus. Creo que tanto contra Venezuela como contra Chile tuvo un primer tiempo flojísimo, pero un segundo tiempo donde levantó. Y algo que usted mencionaba sobre atacar los espacios, la mejor secuencia de ataque que tuvo Colombia contra Chile fue parte de un movimiento de toco y me voy por parte de Mateus, que hace, creo que da un pase y se desmarca con una intensidad, porque eso también es ser intenso, saber leer la jugada y atacar el espacio, y eso lo hizo muy bien Mateo, llegando al área, se entra para Sinisterra y pasó lo que ya todos sabemos. Pero creo que es un jugador dentro del modelo de Lorenzo es clave, eso no se puede negar, es clave. Puede haber otro jugador en otro modelo de juego, sí, de pronto en otro modelo de juego puede ser un poco más reemplazable. Yo creería que sí, para mí sí. Pero en este modelo de juego de Lorenzo, creo que no hay un perfil como Mateo Zuriel. Yo creo que para que la gente nos entienda la importancia de Mateus en este modelo de juego de Lorenzo, es como tener a un Giraldo al lado de Larry Vázquez. Es como tener a un Portilla al lado de Luis Paz o de Franco Leis, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es el perfil que te suma tanto en ataque como en defensa. ¿Sí? Porque en el otro perfil, que es el interior izquierdo, ya tienes al creativo, ya tienes al que se salta el guión, ya tienes al rebelde, al que de pronto no te va a sumar tanto en defensa. Sí, puede venir a ocupar la línea de tres, pero eso no significa que esté cumpliendo una labor defensiva realmente en cuanto a la data o en cuanto a robos se refiere, ¿sí? En cambio, Mateus tiene esa intensidad y, a ver, lo vimos en el Porto trabajó en una especie de 4-4-2 en un doble pivot, mucho más posicional, mucho más retraso de lo que se está manejando ahorita con Lorenzo. Entonces, como para tener en cuenta y no caer tanto en la crítica que muchas veces es invasiva también por parte de la prensa y no se explica el por qué
un jugador es titular y el por qué se utiliza. Así esté haciendo un mal partido, pero que se necesita en otro tipo de factores, así el equipo no esté atacando de la mejor manera. Sí, yo creo que lo principal con Mateos es de manera positiva del tiro que son Mateos Uribe es titular. Por ahí puede haber otro jugador en otro modelo de juego, sí, pero dentro de su modelo, pues Lorenzo cumple una función es- y yo creo que es clave dentro de Lorenzo. Y ya que tocaba la parte del interior izquierdo, ¿cómo vio, no sé, qué sensaciones le deja el equipo con Carrascal de interior izquierdo y con Arias de interior izquierdo? Me parece que el equipo es mucho más rebelde con Carrascal y que Carrascal tiene mucha más sensibilidad y mucha más creatividad para encontrar pases rompelíneas, que a diferencia de Arias. Porque me parece que Carrascal inclusive es mucho más móvil. Lo mencionaba, creo que era Cundera, para explicar un poco de cómo funcionaba tanto Arias y Carrascal en ese interior izquierdo. Y era que uno era mucho más habituado a jugar de 8 y el otro era más habituado a jugar de 10. Y que en ese interior izquierdo, por ejemplo, Carrascal era mucho más habituado a jugar como un 8 que como un 10. Arias sí necesita mucho más movilidad, es decir, como sentir el equipo mucho más en sintonía para él. Y Carrascal sí es de su posicionamiento, desde su función y su rol, aportar desde esa posición en específico, ¿sí? Y desde esa posición en específico se salta un poco la regla del juego tan estático que muchas veces a Lorenzo le hemos criticado. Entonces, yo creo que esas son las dos diferencias que puedo tener entre Arias y Carrascal en esa misma posición. Yo para finalizar voy a dar mi calificación. Vamos a dar 5.5, a pesar de que muchos lo rajarían, aunque yo les voy a dar un placito. Al hermano le voy a dar un 5 y a Carrascal le voy a dar un 6.5. Sí, sí, aunque yo a Carrascal le hubiera dado un 7. Es que me parece que de todos fue el que más intentó cositas, más como que invitaba a otra cosa, ¿sí me entiende? De todos. Pero sí, comparto totalmente esa calificación. Y bueno, gente, este era nuestro análisis del mediocampo de la selección Colombia. Ya tenemos el video de la línea defensiva, analizando un poco de cómo se comporta la línea defensiva de Lorenzo. Este video hablando sobre el mediocampo, hablando sobre todo de Mateus, enfatizando mucho en Mateus y su rol dentro del equipo y el modelo y el sistema de juego de Lorenzo. Y el próximo video, para que no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre el tridente normalmente que maneja Lorenzo, ¿no? Desde 4-3-3, el ataque, la ofensiva de Colombia, de los nombres que ha manejado Lorenzo y de los roles y digamos que esos tándem o esas sociedades que suele hacer Lorenzo, sobre todo en el sector izquierdo que en el derecho. Así que, gente, no se pierdan el próximo video. Suscríbanse, denle like y denle también click a la campanita para que no se pierdan nuestros videos en a un toque. Chao, chao.